pasaron cosas verdaderamente simpáticas. Como si fuera un buen liberal mexicano, pensó, como pensaba Juárez, pensaba todo el mundo, que el chiste en este país de gobernar significa legislar. Y Maximiliano tenía una especie de frenesí legislativo muy singular. Casi escribió una ley diaria. Todo lo que les puede ocurrir a ustedes, todo lo legisló. Alguna legislación muy avanzada, porque ¿quién había pensado en eso? Por ejemplo, dedicó varias leyes de mucho articulado a diseñar por completo la Marina mexicana. Una marina que tardó todavía unos 70 años en tener barcos. No había barcos en aquel tiempo, eran franceses, estaban ahí. Digo, barcos mercantes, de guerra seria. Un hombre pues se dedica a legislar sobre todas las capas de la vida, sobre todas las cuestiones de la vida, y lo hace hasta muy bien. Por ejemplo, es el primero que publica en México un código civil. Nada más que, en lugar de hacerlo, vio el proyecto que había dejado Don Benito y se lo fusiló a Don Benito y lo publicó. Regresó Don Benito, vio lo que hizo Maximiliano y lo republicó otra vez, pero ustedes se fijan, en el Código Civil de 1870, es igual del imperio. Toda la obra de Juárez, que lo dejó por ahí abandonado, lo tomó Maximiliano y después Juárez lo vuelve a publicar, pero bueno. Pero Carlota decía, oye Max, qué bueno, mira qué cuenta de esto, y muy bien, muy bien, y te vas a asegurar de que se cumpla. Y eso se llama. Llegó a publicar 8 gruesos tomos de leyes, que además, como buen romántico, que le gustaba tanto viajar y recorrer el imperio, siempre llevaba sus leyes por todas partes y las regalaba a todo el mundo. Pero esa actitud a Carlota le enojaba mucho, porque decía, más que escribirlas hay que cumplirlas. Y en eso pues sí se mexicanizó Maximiliano, ¿no? Parecía presidente del PRI. Legítimo. Luego, como contradicción interna también, anuncia que es un liberal, que va a crear instituciones liberales, pero la primera institución que crea es la corte imperial. Él mismo, cuando venía en la Novara hacia México, cuando salió de Austria y se trasladaba hacia Veracruz, escribió en su camarote de la fragata el ceremonial de la corte con su puño y letra. Y dice, bueno, si es hombre liberal, ¿por qué se pone a redactar tan minuciosamente el ceremonial de una corte en el cual se relatan no solamente los días de fiesta, los días de semifiesta, los días de recepción, los días oficiales, los días de Santo del Emperador, el cumpleaños del Emperador, el Santo de la Emperatriz, sino además también qué tipo de vestimenta debe llevar a aquella en estas ocasiones, cuando hay luto, medio luto, gran luto, condecoraciones, presidencias, lugares donde se toman las ceremonias, hombres, mujeres, y en extremos verdaderamente cómicos, los bailes del palacio, la asistencia al emperador cuando está enfermo, quienes visitan la cámara imperial en las enfermedades imperiales, supone que tiene que haber el primer médico, el médico mayor, el médico no sé qué cosa, la enfermera, así, todo un ritual, pues no quería liberar, pues, esa parte de falló. Pero en cambio, lo primero que hace también sabes que a gobernar, el mismo día que promulga el ceremonial de la corte, promulga la ley que ratifica las leyes de reforma. Entonces, si es liberal, pues, no es liberal, o sea, era depende del momento, yo creo. Y ese día, por supuesto, los conservadores que lo rodean, ¿verdad?, salen huyendo del Palacio Imperial de México. Pues lo trajimos exactamente a lo contrario, fue lo que le pedimos a Napoleón III, que viniese un hombre que devolvería los bienes de la iglesia a sus antiguos dueños, a la iglesia, a las comunidades, y resulta ser que este hombre acaba de ratificar las leyes de reforma, asegurando también sobre todo a los adquirientes de esos bienes su pacífica posesión y protección de la ley. Entonces resulta ser que ratificó la obra de Juárez, el que venía a combatir a Juárez.
Es algo verdaderamente complicado de entender, ¿eh? Pero no es como Juárez. A los conservadores resultó ser peor que Juárez. Porque Juárez se contentó con decretar la separación de la Iglesia y del Estado. Y Maximiliano decidió dar un paso más: la sumisión de la Iglesia al Estado. Lanzó una ley por medio de la cual no solamente reconocía los bienes de las leyes de reforma, sino que sometía a la autoridad del emperador todos los documentos pontificios y a sueldo del Estado a todos los sacerdotes. Cosa que Juárez jamás se atrevió a hacer. Pero Maximiliano sí. La Iglesia sometida al Estado, tal como estaba en los tiempos de Carlos III durante el Deportivo Ilustrado. Pero al mismo tiempo, lanza la primera ley socialista de este país. Entonces, liberal o monárquico, conservador o rojo de plano. Lanza la primera ley del trabajo de México. Una ley para trabajadores del campo, donde le reconocen derechos que solamente se alcanzarán hasta la Constitución de 1917. A los trabajadores, con la obligación del patrón de mantener 8 horas de jornada, 6 días de trabajo nada más a la semana, obligación de darles habitación, escuela y atención médica. Por primera vez en la historia de México, la lanza Maximiliano. Entonces, ¿quién es este hombre, no? Pero todas al mismo tiempo son leyes, salvo la que ratifica la ley de reforma, que no se pueden cumplir. Inventa además la primera Procuraduría Social de la historia de México, porque crea una junta protectora que le llama para las clases menesteresas, que es una especie de procuraduría para pobres, para que se defiendan de los abusos de los ricos. Entonces, es socialista, es liberal, es un conservador, quién sabe. Ahí está el problema, que yo creo que ni él lo sabía. Porque esto lo hace en los días en que está en la Ciudad de México gobernando, que son muy pocos. Él lo que le gusta es viajar, lo que le gusta es recorrer su imperio, y efectivamente lo recorrerá primero todo el Bajío, lo irá a Veracruz, a Puebla, se vuelve casi hasta Oaxaca, no llega a Oaxaca, pues llega hasta Oaxaca, y la que gobierna es la emperatriz. Y ahí pasa otra historia también que es maravillosa.